Entonces le doy la cordial bienvenida al profesor Sarmiento y tiene usted el espacio para poder presentarnos su tema. Bien, buenas tardes. Gracias, Roberto. Primero que todo, antes de desarrollar la temática, quiero agradecer pues, a los organizadores del evento, de esta primera jornada científica de la UNACH, y por supuesto, pues, y a los directivos de la escuela por haberme invitado y haber considerado mi nombre. Como decía Roberto, el presentador, lo que voy a presentarles es las actividades, digamos, que realizamos nosotros en el grupo de espectroscopía de la Universidad del Atlántico, ¿verdad? Relacionados con espectroscopía de plasma producido por láser. Una parte, comprende una parte experimental. Después paso a algunos aspectos teórico-computacionales y finalizo, digamos, con una sección dedicada pues, a la caracterización de los plasmas que nosotros generamos allá en el laboratorio. Pero no alcanza a correr. Parece que tiene problemas, profesor, por ahí con la presentación. Ahí. Este grupo, GEOEL, Grupo de Espectroscopía Óptica de Emisión y Láser, ya está adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad del Atlántico. Y pues en la actualidad soy el director de este grupo. Ahí están los emblemas institucionales. Voy a pasar un poco rápido por esta presentación, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos ubicados pues, en Colombia, por supuesto, en Sudamérica y en el departamento pues, del Atlántico, al norte de Colombia, ¿verdad? Y estamos ubicados en el distrito, en Barranquilla, ¿ya? Para todos pues, aquellos que quieran saber cuál es su posición geográfica. Y esta es la universidad, ¿ya? El bloque pues, destinado a la Facultad de Ciencias Básicas y otras facultades. Y nosotros, ahí donde señala pues, la flecha, ahí en el segundo piso estamos ubicados nosotros, el laboratorio de espectroscopía. Allí muestro algunos integrantes que han pasado por el laboratorio, ¿ya? Yo, pues, un poco más, bueno, bastante más joven, ¿ya? El doctor Vincenzo Palesti, digamos, un líder investigador pues, en el tema de LIPS a nivel mundial, ¿verdad? Fausto Bredice del CIOP de Argentina, Néstor Bolonini, que trabaja en óptica, y Paola Pacheco, doctora Paola Pacheco, que se graduó en el grupo, en el programa de doctorado. Bien, algunas de las instituciones que nos han patrocinado a nuestro grupo, ¿verdad? Durante su trayectoria, pues están aquí, ¿no? Fundamentalmente, pues, el UAS, ¿verdad? La Academia del Tercer Mundo para las Ciencias, el CIOP, Centro de Investigaciones Ópticas, ¿verdad? De Argentina, a través del CONICET y de la SIC, ¿verdad? Que son los organismos que financian la investigación en Argentina. De Trieste, la UNESCO, el Instituto de Física de Paulo, ¿verdad? Por ciencias a nivel nacional, ya ahora pues como una unidad del Ministerio de Ciencias, la Red Colombiana de Óptica, y nosotros, nuestro grupo, pues, soporta los programas que se desarrollan en el marco del SUE Caribe, el Sistema Universitario Estatal del Caribe Colombiano. Apoyamos el programa de maestría en ciencias físicas y el programa de doctorado en ciencia física, que es el que tenemos en la universidad.
y quiera pues alguna información acerca de nuestro grupo, de las actividades, conocer acerca del grupo, pues usted puede ingresar a Colciencias o al Ministerio de Ciencias, ¿verdad? Y escribir solamente la palabra GOL o mi nombre, Rafael Sarmiento Mercado, pues y allí le aparece toda la información del grupo, su categoría, su clasificación, la información a nivel institucional que nos tenemos, ¿no? Y todos los integrantes del grupo los han pasado por allí, tanto profesores como estudiantes. Estos son los integrantes actuales del grupo, ¿ya? Ya decía mi nombre, que soy el actual director, eh, eh, la doctora eh, Paola Pacheco, ¿verdad? El profesor Francisco Rocedo, Juan Carlos Álvarez Navarro, que actualmente está estudiando doctorado. Eh, estos dos últimos, Nelson Rangel y Alfredo Ichay, son dos colaboradores que están en el área de geofísica, ¿no? ¿En qué área nos ubicamos nosotros entre investigación? Estamos en el área de física atómica y molecular y pues estas son las líneas de trabajo que nosotros tenemos inscritas en Colciencias. Espectroscopía atómica, que es el corazón, digamos, de este grupo de investigación, ¿ya? Espectroscopía óptica de plasmas, ¿verdad? Bueno, nosotros realizamos plasmas láser, ¿ya? Que pueden pues trabajar en la, digamos, como LIBS, ¿ya? Laser Induced Bragdon Spectroscopy, o LPPS, Laser Produce Plasma Spectroscopy. Nosotros plasma se dedica un poco también a la parte química, por supuesto. Y así realizamos también plasmas con descargas eléctricas, tubos de descarga, ¿no? Ya, o sea, tenemos fuentes no convencionales para hacer descargas en gas, ¿ya? Y entonces también le hacemos la espectroscopía de este tipo. ¿Ya? Instrumentación y optoelectrónica, hay una línea pues, donde se desarrollan algunos circuitos utilizando pues, instrumental, ¿no? Una nueva línea que está aquí resaltada en azul, pues la espectroscopía láser, en la que actualmente pues, se desarrolla una tesis doctoral, ¿verdad? Y bueno, pues trabajamos allí, estamos trabajando fundamentalmente en estructura hiperfina, ¿verdad? O sea, espectroscopía de más resolución utilizando láser, ¿no? Bueno, y exploración eléctrica y caracterización de materiales de subsuelo, pues con los integrantes del grupo colaborando. ¿Qué se estudia, investiga o desarrolla en el grupo? ¿Ya? Fundamentalmente, espectros de plasmas luminosos generados por láser. Digamos que esto que está aquí resaltado es sobre lo que voy a hablar. Lo demás, pues que está en negro, lo dejamos para otra charla, ¿no? Respecto de estructura fina, las propiedades de materiales ya transparentes, propiedades ópticas lineales y no lineales, con la técnica CETAN, y bueno, la implementación de los distintos sistemas ópticos en el laboratorio. Bueno, ¿cómo y con qué se realizan los estudios de plasma producidos por láser? Entonces, una componente experimental, láser, ¿verdad? Fundamentalmente nosotros tenemos un láser de neodimio Jack, ¿verdad? Que opera pues 530, en la longitud de onda 532 nanómetros y actualmente tiene una potencia de 78 joules, ¿verdad? Pues recién adquirido, este láser pues, a una potencia de unas 100 milijoules. Bueno, ha ido bajando pues con el uso, ¿ya? Bueno, óptica para la componente experimental de este experimento, óptica para la conducción y enfoque de la radiación, portamuestras, sistema telescópico para enfoque de la radiación, ¿ya? Y enfoque del pulso láser. Este sistema telescópico es muy importante. Un espectrógrafo, ¿ya? Con cámara ICCD. Bueno, tenemos que hacer un procedimiento de calibración espectral, ¿verdad? Y software de manejo, selección de parámetros de trabajo, ¿ya?
está integrado, pues, acoplado, montado en una computadora, ¿verdad? Para seleccionar los parámetros del espectrómetro, fundamentalmente, ¿no? Con uso de la base de datos también. Todo esto, ¿ya? Una componente teórica, ¿ya? Bueno, si uno quiere realizar realmente un trabajo muy fino, un trabajo delicado, con buena calidad, realmente pues se requiere de la. Y en esto, pues el cálculo de parámetros atómicos, es muy importante su cálculo de parámetros atómicos, para cálculos tipo Hartree-Fock, y cada una de sus variantes, ¿no? Hacemos uso de la base de datos para estudios comparativos, determinación de parámetros característicos del plasma, revisamos constantemente la bibliografía existente acerca del tema que el estudiante pues, fundamentalmente esté trabajando, estamos investigando, y la revisión bibliográfica de trabajos en LIPS. Digamos que el trabajo pues, es bastante arduo, ¿verdad? Pero es un trabajo pues, muy importante pues, para la profundización. Bueno, arranco con la parte experimental, ¿verdad? Del laboratorio. Entonces, bueno, esta es una fotografía, ¿ya? De, digamos, una vista de la parte lateral del montaje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, el láser, ¿ya? Perdón, esta es la fuente del láser, la fuente de alimentación del láser, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, la lámpara, el láser, todo el sistema de refrigeración y todas las cuestiones y todas las, digamos, parámetros para realizar triggers internos, triggers externos, etc. ¿Ya? Esa es la fuente del láser. Tenemos el cabezote del láser, propiamente dicho, el láser estamos sobre un sistema pues, para posicionamiento, ¿no? Aquí tenemos, bueno, aquí viene la radiación del láser, ¿verdad? Aquí viene la radiación del láser y esa radiación, pues, digamos, es desviada por un prisma que está colocado aquí, ¿ya? Y aquí hay una lentecita, pues, que enfoca sobre la muestra que está sobre este bote que está aquí, ¿verdad? Por aquí tenemos un sistemita que estaba colocado en ese momento de la fotografía para realizar estudios del plasma confinado o en campos eléctricos. Este es un posicionador muy importante. Este sistemita que es un motor paso a paso donde está montado el sistema, donde se colocan las muestras sólidas, ¿verdad? Bueno, este motorcito paso a paso, el sistema eléctrico que tiene, permite, pues, digamos, hacer flotar la muestra cada vez que nosotros, pues, damos un pulso sobre el láser, ¿no? Damos pulso, sí. ¿Ya? Bueno, ese sistema está colocado en un sistema que tiene movimientos en X, en Y y en Z, ¿no? Para tratar de colocar siempre, tener la muestra siempre en un mismo punto focal y evitar problemas de intensidad del plasma o de las líneas, ¿no? Bueno, este es un sistema que tenemos aquí de divisor de haz y un atenuador para, digamos, monitorear la potencia o tener alguna potencia característica, ¿no? ¿Ya? Aquí, este sistema que estoy señalando aquí, ¿ya? Este sistema que estoy señalando aquí es el sistema telescópico que nos sirve para enfocar primero, o sea, calibrar, hacer una calibración del punto donde va a caer la radiación del láser, ¿verdad? Sobre la muestra y a la vez para tomar eficientemente la radiación emitida por el plasma, ¿ya? Que es conducida entonces a un espectro, que es este que estoy señalando aquí. Este es el espectrógrafo, ¿ya? Un espectrógrafo Mechel, cuyo rango dinámico es de 250 hasta 900 nanómetros, ¿verdad? Un equipo pequeño, ya, pero que pues, un sistema patentado pues, lo hace pues, óptimo para adquirir el espectro
de una sola toma en toda la región espectral. Ya mostraré más adelante un espectro de esto. Y bueno, aquí está la cámara CCD. ¿Ya? Está la cámara CCD. Esta es una cámara muy importante, pues más costosa que el mismo espectrógrafo, ¿verdad? Tiene una resolución de 2 nanosegundos, esta cámara. Así que nos permite hacer espectroscopía resuelta en tiempo, que es, digamos, de las cosas más importantes para poder hacer una buena caracterización de los plasmas láser, ¿verdad? Bueno, ahí estaba un medidor de potencia del láser. Y bueno, aquí está la computadora donde está instalado el programa. Bueno, esta es otra vista, ¿ya? Del otro lado, bueno, aquí los controles del láser, el espectrógrafo, la cámara, el láser, ¿verdad? Y el sistema telescópico. Es importante. Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se monta esto? ¿Verdad? Para poder montar este sistema se requiere tener una persona experta realmente en electrónica, que pueda sincronizar, ¿ya? Que pueda sincronizar la cámara, digamos los tiempos de la cámara, por decir así, tiempo de retardo, tiempo de adquisición de los espectros, ¿ya? Tiene que sincronizarse con el pulso cuando se da inicio al pulso láser. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si la radiación del láser entra al espectrógrafo y la cámara está viendo, está abierta, ¿ya? Entonces fácilmente puede usted dañar la cámara porque son unas cámaras de muy alta sensibilidad y entonces pues se daña la cámara. Nosotros adicionalmente a esta sincronización, a este circuito que tenemos aquí sincronizado, ¿verdad? Tenemos también sincronizado con el sistema portamuestra, que nosotros cuando le damos el pulso, el pulso láser aquí, la muestra, el sistema rota, ¿verdad? El sistema rota y permite entonces tomar siempre espectros en la misma posición. Entonces, eso es lo que trato de mostrar con esta figura acá, ya en el esquema experimental. Que este es el pulso láser, ¿verdad? Un diagrama de la señal, digamos, la señal trabajando, ¿verdad? Tanto la del láser como la del plasma y los emisores. ¿Ya? El pulso láser, digamos que unos 10 nanosegundos, que es la duración del pulso láser, ¿verdad? Cuando el pulso láser interactúa con la materia, con el material, y prácticamente inmediatamente se genera un plasma luminoso, ¿ya? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado en que los tiempos que se manejen sean, digamos, cuando ya el plasma, cuando ya el pulso láser haya finalizado prácticamente su pulso para comenzar a tomar, pues, datos. ¿Ya? Entonces, a esto me refería con los tiempos que hay que saber manejar cuando se vaya a sincronizar el sistema. Bueno, aquí una vez el pulso láser presenta todo con la muestra que se genera el plasma, ¿verdad? Bueno, una radiación luminosa del plasma, una chispa que ustedes ven como una gráfica, un flash, ¿verdad? Y bueno, al principio pues comienzo, es un fuerte continuo, ¿verdad?, de la radiación, y posteriormente, a medida que pasa el tiempo, va ocurriendo la emisión de cada uno de estos sistemas que están aquí. Primero, pues, en los tiempos aquí, ocurre un fuerte continuo, ¿verdad? Después emiten los átomos ionizados, los átomos neutros, y si el sistema contiene moléculas, pues emitimos las moléculas. En un espectro aparecerán todo ese tipo de radiaciones. El continuo, los iones, los átomos neutros y las moléculas. ¿Ya? Bueno, este es un esquema del sistema que nosotros tenemos, el que hemos publicado en algunos trabajos, ¿verdad? Y bueno, aquí está, pues, vamos como se esquematiza. El láser, ¿ya? O la fuente del láser, digamos así, ¿no? Conectada,
¿ya? La radiación del láser breve prima, se enfoca la radiación sobre el sistema, ¿ya? Este sistemita que está aquí que rota y se mueve en las dimensiones X, Y, Z, ¿verdad? Y bueno, la radiación del plasma es colectada con el sistema colimador, ¿verdad? Emisor o un sistema telescópico el que les mostraba, está acoplado a una fibra óptica y entonces esa fibra óptica pues es llevada a la entrada, a la rendija de entrada del espectrógrafo. Está acoplado a esta CD donde se registran los espectros, ¿ya? Aquí pues el generador de pulso, el generador de señales que les indicaba que maneja toda la sincronización, pues el pulso con la cámara, ¿verdad? Y con el sistema de posicionador de muestra. Bueno, todo eso una vez ya se tiene la información de los espectros, todos se han tomado todas las, digamos, parámetros de trabajo, ¿no? Se adquieren los espectros que son registrados, son mostrados en la pantalla. El software que maneja este espectrógrafo es de Andor Technology, ¿verdad? La cámara de Andor suministran un software que tiene una base de datos incorporada de las líneas espectrales, ¿verdad? Los átomos, los elementos que aparecen en la tabla periódica, así que uno puede hacer una comparación, digamos, inmediata, ¿verdad? Un análisis previo, comparativo, apenas, del espectro que obtuvo con la base de datos y, bueno, tener una idea allí de cuáles son los componentes de ese material no es conocido. Bueno, antes de iniciar todo este tipo de medida de los espectros y tener unos espectros, digamos, de calidad para poder hacer una buena espectroscopía, todo esto pues requiere de hacer un proceso de calibración. El proceso de calibración, bueno, usted tiene que calibrar todo el sistema, que todo el sistema esté calibrado, que la radiación esté bien enfocada, que los lentes estén bien, tener las lámparas espectrales calibradas para todo esto, ¿no? Si hay una calibración que hay que hacer al espectrógrafo, ¿verdad? Es una calibración una calibración interna que es del equipo, ya que se puede hacer utilizando una lámpara. ¿Ya? Una lámpara, tiene que disponer de una lámpara de calibración espectral. Normalmente esa lámpara la venden, ¿verdad? Una lámpara de argón, cuyas líneas, ¿verdad? Emisión, cubren prácticamente todo el rango desde 250 hasta 900, digamos que es la región óptica, ¿no? Prácticamente la región visible, ¿verdad? Un poco más allá de la región visible, toda la región óptica. Bueno, entonces, estas lámparas tienen líneas, son líneas muy finas, son lámparas que no tienen una alta temperatura para poder ser lámparas de calibración espectral. El sistema se puede calibrar a través de varios, bueno, existe un protocolo para hacer esa calibración, ¿verdad? Existe para calibrar con una línea, lo cual no es muy recomendable, para calibrar con 6 líneas, con 18, con 25 líneas, etc. Entonces, normalmente se requiere calibrar con muchas líneas y en todo el rango espectral para que pueda tener usted un equipo calibrado y que las medidas que vaya a tomar en longitud de onda sean lo más... ¿no? Ya. Bueno, esa es una calibración, bueno, el sistema como le presenta los resultados, digamos, de dónde caen los píxeles, de dónde está la longitud de onda que usted la conoce, la longitud de onda, en qué píxel está cayendo y a través de las ecuaciones de dispersión y todo este tipo de cosas, pues usted viene y las asigna y entonces eso le da a usted, le va indicando cómo va la calibración. Esto fue para una línea, por ejemplo, la línea 253 del átomo de mercurio neutro, ¿verdad? Que es una línea pues tomada como referencia intensa, entonces, pero si tomamos una calibración de 6 líneas, entonces mira ahí todas las que tomamos 253, 400, 546, nos vamos ampliando la. Bueno, listo. Eso en cuanto a la calibración espectral, digamos, facial, por decirlo de cierta manera.
pero también tiene que tener en cuenta la calibración. Tiene que, estas redes, estos equipos, normalmente no trabajan con una, por decirlo así, estas redes de difusión no trabajan con una función que sea totalmente lineal en todo el rango espectral, entonces usted tiene que hacer una calibración, digamos, para ajustar algún parámetro en cuanto a la intensidad, compensar la intensidad y que usted tenga pues, un espectro, digamos, razonablemente que no varíe mucho en intensidad, porque cuando empieza a hacer quiere hacer un análisis cuantitativo, es fundamental en espectroscopía tener calibrado el sistema en intensidad, de tal forma que las líneas que usted esté tomando para hacer ese análisis, pues tengan la intensidad, bueno, relativa corregida. Una corrección, y para esto se utiliza una lámpara calibrada en intensidad. Normalmente es una lámpara pues, que está en el mercado, una lámpara de deuterio y halógena, ¿verdad? Una parte trabaja, digamos, en una cierta región espectral antes de 400 nanómetros, por decirlo así, entre 200 y 400 nanómetros, para la parte de intensidad, ¿ya? Entonces aquí se tiene que acoplar los dos sistemas de la lámpara para que le dé entonces un factor de corrección y tener, digamos, el sistema corregido en intensidad en todo el rango espectral. Normalmente para este equipo es 390 nanómetros del sector donde se tiene que hacer ese. Fíjense que toman los datos de la lámpara, dice aquí, referencia 1, que es la lámpara de deuterio, puede ser, ¿ya? Y los datos para la referencia 2, la lámpara. Entonces el sistema queda calibrado y pues te pide para ver cómo ya aparece un espectro y entonces toma el espectro de las líneas de la lámpara espectral, de la primera lámpara espectral de longitud de onda y cómo aparecen entonces las líneas, digamos la intensidad, por decirlo así, de cierta manera, ya, digamos las respuestas del detector en todo el rango espectral, ¿ya? Entonces, bueno, aquí en este sector pues, quedó bastante bien. Bueno, ya teniendo todas esas situaciones, ¿verdad? Ese componente experimental, entonces, por ejemplo, adquirimos un espectro. Esto que está aquí es un espectro adquirido, digamos, para titanio, una muestra de titanio, ¿ya? Trabajando, pues, con día de la UNAT, estamos trabajando titanio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí este es un espectro de titanio, fíjense, mire cómo está todo el rango, digamos, por decirlo así, comprimido, ¿no? De 200, de 250, 300, ¿vale? Hasta 800. Entonces, lo que hay que hacer es estudiar. Cuando ya se tienen los datos, ¿verdad? Los datos en el computador, lo que se hace pues, es que se transfieren a un software, ¿verdad? Para el manejo de los datos. Normalmente pues, utilizamos el Origin, ¿verdad? Y pues en el Origin es para analizar datos, analizar gráficas y análisis de todos estos datos, ¿ya? Entonces, bueno, espectro tomado, por ejemplo, el titanio tomado a ciertas condiciones, ¿no? Ya, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, digamos, un tiempo de retardo, un tiempo de delay, ¿verdad? Tomado a 3 microsegundos, o sea, se hizo el pulso láser, yo inicio el pulso láser y 3 microsegundos después se adquirió este espectro, ¿ya? Y una ventana de observación de 5 segundos. Bueno, ahí tiene otros parámetros de ganancia, tiempo de exposición, bueno, y la láser, algunos detalles experimentales que usted tiene que colocarlos ahí para que cuando vaya a hacer su informe, su reporte, tenga claridad exactamente de cómo hizo esos expertos, porque pueden venir otros estudiantes y pueden revisar toda esa información y entonces, bueno, compartirla y transferirla y todo esto, ¿no? Ese es el espectro, ¿verdad? Ahora me voy aquí y le hago un zoom, por ejemplo, así ¿ya? Entonces, fíjese, ese equipo nos permite a nosotros trabajar en regiones espectrales muy estrechas, ¿ya?
cosa que en otros equipos, pues, digamos, se pierde esa resolución y no puede usted hacer el análisis. O tiene ese sistema patentado, ¿verdad? Tiene una red tipo Shell acoplada con unos prismas y entonces este tipo de, de resolución. Bueno, entonces dice que estoy en la región de 300 a 340 del mismo espectro, ¿no? Del mismo espectro. Entonces, bueno, aquí ya están asignadas algunas líneas espectrales utilizando bases de datos. ¿No? Por ejemplo, aquí en este espectro estoy mostrando una comparación de ese espectro que mostré anteriormente, ¿verdad? Con un espectro LIPS tomado en el NIST, ¿ya? En la base de datos del NIST. Y es el National Institute of Standard Technology, ¿verdad? De Estados Unidos, donde de datos enorme, impresionante, de mucha utilidad para uno, pues, realizar estudios, ¿no? La información que tiene es impresionante y muy valiosa para poder estudiar todos estos planos luminosos y hacer espectroscopía. Pues, recurrir a esta base de datos muy alta, de muy alta calidad, y es la que utilizan, pues, la mayoría de físicos, ¿verdad? Espectroscopistas, pues, sobre todo en esta parte, ¿no? Ya. Bueno, aquí comparamos, ¿verdad? Nuestro espectro en la misma región, ¿ya? En la misma región, ¿ya? Los acondicioné para que se vean en la misma región. Y bueno, en la información, pues, que nosotros tenemos, con la información que ellos, pues, reportan, pues, nosotros tengamos una mayor información en cuanto a líneas, todo eso. Pero todo esto, pues, tiene que entonces confrontarse con los datos atómicos espectrales que ellos tienen, ¿no? Esta es la base de datos del NIST, ¿verdad? Para el titanio unio, el titanio neutro, digamos, y el titanio una vez ionizado. Y nada más, pues, tome un sector, ¿no? Ya. Entonces, miren ustedes toda la información que hay, lo que hace uno en principio es comparar a ver qué hay en la red, qué resultados hay, qué investigaciones hay, qué hay reportado, y pues uno ir haciendo una asignación comparativa de lo que, por supuesto, hay que aparecer en la longitud de onda observada por ellos, ¿verdad? La longitud de onda teórica y otra cantidad de información de datos espectrales, por ejemplo, fíjense, el peso estadístico multiplicado por la probabilidad, el coeficiente de probabilidad de Einstein entre los niveles K e I, ¿verdad? La energía de los niveles I es K, la configuración, digamos, inferior, la configuración superior, ¿ya? Entonces, esta información sirve para uno ir, pues, digamos, viendo a ver cómo van sus resultados. ¿Ya? Bueno, esto es muy importante. Esta es nuestra tabla, ¿ya? Digamos, pero una tabla comparativa, ¿no? Sí, ¿ya? Esta es nuestra longitud de onda medida con nuestro equipo, ¿verdad? Y tomamos como referencia, por ejemplo, la del NIST, que tienen un instrumental, bueno, pues, tienen unos instrumentales de muy altísima calidad, ¿no? Por ejemplo, estándar, ¿no? Ya tienen espectrógrafos que tienen una altísima dispersión que en ningún otro laboratorio puedes comparar sus medidas con las de ellos, tomarlas como referencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un espectrógrafo que tenga 10 metros de distancia focal, ¿ya? Ningún equipo puede alcanzar esa enorme dispersión o esa enorme resolución que tiene el equipo. Así que sus medidas son, pues, muy altas. Por ejemplo, mire la medida, pues nosotros podemos darla aquí significativa, mientras que ellos pueden dar una medida como esta con 6 o 7 cifras significativas. Imagínense ustedes entonces la calidad de la medida que tienen, ¿no? Ya. Bueno, y allí pues tienen asignadas sus especies, sus... bueno, aquí están, bueno, lo mismo, los datos tomados y el G por A. Eso tomamos de allí. ¿No? Bueno, ahora que, digamos, la parte de la segunda sección de la actividad. Esta fotografía que está aquí, bueno, pistas muy importantes, ¿verdad? A nivel región y a nivel mundial, en el área
espectroscopía óptica de emisión, fundamentalmente en gases, en descargas en gases nobles, ¿no? Bueno, aquí está Gallardo, que fue mi director de tesis, ¿verdad? Y don Jorge Reina, el codirector de tesis, Fausto Bredice, que era la fotografía, que trabaja pues, en LIPS bastante, ya también maneja atómico. Y Mónica, la doctora Mónica Raineri, ¿verdad? La encargada de realizar los cálculos de parámetros. ¿Ya? Muy importante, ¿ya? Un grupo conformado con estas características, digamos, donde se maneje la parte experimental, ¿ya? Muy fuerte, buenos equipos, y la parte teórica, ¿ya? Un buen grupo de espectroscopía debe estar conformado de esta manera, ¿no? Pues, se integre la parte experimental con la parte teórica, y las respectivos debates, las respectivas discusiones de lo que se está investigando. Ahí estuvimos en el CIOB haciendo nuestro estudio doctoral y bueno, con Roberto. Roberto pues ha incursionado bastante en el cálculo de parámetros atómicos con entrenamiento con la doctora Mónica. ¿Ya? Entonces le voy a mostrar fundamentalmente la parte de cálculo. ¿Ya? Entonces, digamos así que para la interpretación teórica de los espectros atómicos, ¿verdad? Entonces lo hacemos de dos maneras, digamos así. Bueno, esta manera digamos así, una manera muy superflua, ¿verdad? Utilizar los resultados reportados de parámetros de interés para la caracterización plana. O sea, te puede tomar la información que existe en la literatura, ¿verdad? En los artículos, en los libros, ¿ya? O en Internet, en las bases de datos que existen, ¿ya? Y tomar esto. ¿Ya? Entonces eso le va a servir a usted como un estudio, digamos, de cierta manera semi-empírico, ¿no? ¿Ya? O usted puede realizar sus cálculos, ¿verdad? A través de programas especializados para hacer esos análisis, un análisis espectroatómico, hacer sus cálculos y, bueno, hacer un estudio realmente de los resultados que está obteniendo, ¿no? Ya sea de una fuente artificial, fabricadas en laboratorio, ¿verdad? Una descarga de arco, una descarga de plasma por láser, etcétera, o de una fuente natural, ¿ya? De una estrella, una fuente estelar, ¿no? Así que la espectroscopía pues, óptica da para hacer todo ese tipo de estudios, ¿no? Ya. En general, los cálculos de niveles de energía y de otros parámetros de la estructura atómica, generalmente para átomos con N átomos, más de dos electrones, ¿ya? Se requiere utilizar los resultados pues son bastante complicados, bastante laboriosos, así que se requiere tener programas robustos, ¿verdad? ¿Ya? Instalados en una computadora, digamos, preferiblemente una estación de trabajo, ¿ya? Esos cálculos robustos, ¿no? Esto nos da la garantía de una rapidez de cálculos y digamos, gran almacenamiento de los datos, ¿no? En un grupo realmente dedicado que tenga esta componente, realmente pues esta estación de trabajo debe estar destinada nada más a este tipo de actividades, ¿no? A la investigación, a obtener los resultados, porque toda esta información se va guardando, se va almacenando y en el momento oportuno, en el momento que se requiera, se obtienen nuevamente, se extraen esos datos, se miran, se analizan, se vuelven a analizar, se compara, se correlaciona, se trae una cantidad de información que dedique. Esta estación de trabajo debe ser solamente destinada a ese tipo de trabajo y no estar pues, para otros fines, ¿no? Un buen grupo debe tener eso. ¿No? Bueno, ¿qué se hace en la parte teórica, digamos, respecto a este tema? Bueno, la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Para el sistema que vamos a analizar,
atómico de n electrones con n mayor que 2, dije, ¿ya? Bueno, esa es la ecuación de Schrödinger, Hamiltoniano no de energía, ¿verdad? La función propia, propio de energía, ¿ya? Y específicamente, digamos, definida para el estado, digamos, estado casqueado, ¿ya? Hamiltoniano de energía contiene la información de la energía cinética, ¿no es verdad? ¿Ya? La energía de interacción electrón-núcleo, la energía electrón-electrón y la energía de interacción en órbita. En otro tipo de energía, pues digamos, interacciones de menor orden, vamos a considerar aquí. Entonces, la complejidad de esto, pues, lo ven ustedes, ya, una función, la función es una función de 4n variables, ¿ya? Si quieren nada más que para el sistema de n mayor que 2, que aproximaciones para poder entonces resolver esta ecuación, ¿no? Bueno, el procedimiento más objetivo, más viable, es ajustar parámetros. ¿Ya? Entonces, digamos, para resolver esto, pues tienen distintas aproximaciones, aproximación de campo central, ¿verdad? Digamos así, pues donde se obtiene, digamos, un núcleo estacionario, ¿verdad? Y el promedio de los n-1 electrones que están allí, ¿verdad? El promedio del tiempo, ¿ya? Que las funciones cumplan las propiedades de antisimetría, ¿verdad? Y bueno, todo eso contiene los efectos de correlación, paridad, etc. ¿Ya? Bueno, digamos, uno de los parámetros importantes a obtener es la energía promedio o la energía de las configuraciones electrónicas, que viene dada por esta forma, ¿no? Ya cuando usted tiene resuelto los espectros y puede tener una certeza de los valores del número cuántico J, ya puede definir el peso estadístico, ¿ya? Y de esta manera pues, puede usted hacer un diagrama, ¿verdad?, de estructura gruesa de las configuraciones que intervienen. Por ejemplo, este es para el neón 1, ¿no? Ya, entonces, ya cuando quiere hacer una estructura, pues, fina, ¿verdad? Entonces, fíjense, ya puede desarrollar cada una de las configuraciones estas, ¿verdad? Entonces, miren cómo es la estructura de niveles, ¿ya? Obtener los niveles de energía de determinada configuración. Ese es el objetivo del programa, ¿no? Ya, bueno, todo eso, pues, está contenido en esos programas de cálculo, ¿verdad? Y bueno, damos información pues, de todo, es una cantidad de parámetros, de las funciones radiales, de la energía promedio, de los niveles, etc. Bueno, este más o menos es la estructura de cómo, aquí muestro cómo es la estructura del programa, ¿no? Ya cómo son los datos de entrada, programa, ¿verdad? ¿Qué va arrojando el programa? Bueno, ¿de qué átomo se trata? Bueno, ¿qué me va a arrojar este programa? Me va a arrojar las funciones radiales, las funciones, las integrales de interacción directa, las integrales de intercambio, la interacción spin-órbita, la energía promedio de configuraciones, niveles de energía, bueno, y otra cantidad de información que arroja una. Esta es la estructura más o menos. Sí, existe un programa que es el programa de Kawa, uno de los programas más importantes, ¿verdad? Para resolver este tipo de estructuras. Entonces, tenemos el programa RCN, ¿verdad? ¿Ya? RCN, pues, las integrales radiales, integral directa, integral de intercambio, parámetros en órbita. La salida de este programa se utiliza como entrada de este programa, el RCN2, que me da la interacción de configuración entre las interacciones de configuraciones y otros parámetros de integrales de polar eléctrica o polar magnética. Bueno, esto en la entrada para el RCN, ¿verdad? Me da pues longitud de onda, número de onda, oscilador de Stern, probabilidades de transición, tiempos de vida, etc.
Estos datos son utilizados para hacer, bueno, si se quiere hacer un estudio más fino, se hace un ajuste de los niveles de los datos experimentales a los datos teóricos, ¿verdad? Y se vuelve y se hace un cálculo refinado, ¿ya? Ajustando los parámetros, tocando los parámetros. Entonces, al final, datos bien. Por ejemplo, aquí Roberto, Roberto pues, él estudia de allá de la UNAC, ¿verdad? Digamos, un estudio que hicieron sobre Argon 3 y Argon 4, ¿no? Donde se obtienen todo ese tipo de resultados, ¿verdad? Aquí están líneas, los niveles, ¿verdad? Están definidos, ¿verdad? Las integrales, cómo salen, ¿verdad? Las integrales, integración, las integrales de intercambio, interacción de configuraciones, ¿ya? Y distintos parámetros que son. En la caracterización de los plasmas, entonces, bueno, esta es la otra parte, ¿verdad? Se definen por los parámetros, se tienen que tener conocimiento de los parámetros característicos del plasma, se define cómo se caracteriza un plasma y conocer pues sus características, la longitud de Debye, ¿ya? Cómo se define un plasma, es la distancia pues donde, digamos, para definir los efectos colectivos o diferenciar los efectos colectivos de las interacciones, ¿no? La frecuencia de oscilación del plasma, como está definida. Bueno, aquí está la longitud de Debye. ¿Sí? Viene dada por esta expresión, ¿verdad? Menos para los plasmas que conocemos, a 50 raíz de la temperatura electrónica, bueno, temperatura del sistema sobre la densidad electrónica, el parámetro de densidad electrónica. Para una descarga en gases, por ejemplo, para una temperatura de 10 a la 4 Kelvin, ¿ya? Eso tiene una densidad electrónica bueno, una densidad electrónica de 10 a la 16, que también sería más o menos la densidad electrónica de los plasmas láser, ¿ya? De 5 por 10 a la 4, ¿no? La frecuencia, se puede calcular la frecuencia del plasma también, que es 9 raíz de NE, ¿ya? Para este valor de NE tiene una frecuencia de 10 a la 11 Hz. ¿Cómo oscila? Entonces, ¿cómo serían las oscilaciones? ¿No? Los plasmones, ¿ya? Bueno, aquí está pues un diagrama de dónde caen, digamos, las distintas temperaturas y las densidades electrónicas, ¿ya? De los plasmas que se conocen, ¿no? Plasmas artificiales y reales, ¿ya? Espacial, ¿no? Solar, el sistema LIPS cae aquí en esta región, ¿no? Temperatura de 10 electrónica de 10 a la 4 y densidades de 10 a la 16, 10 a la 17, dependiendo de la fuente. Bueno, para todo este análisis tiene que tener en cuenta lo que es el equilibrio termodinámico, ¿verdad? Y estudiar, pues, tener en cuenta todas las funciones de distribución de energía, la de Planck, la de Maxwell, la de Boltzmann, la de Saja-Wurth, ¿no? Y, bueno, tener en cuenta también el principio del balance detallado, ¿ya? Porque aquí existe una competencia, en esos plasmas existe una competencia entre los procesos colisionales y los procesos radiativos. Entonces, la competencia tiene que analizarse, ¿verdad? Normalmente para este tipo de plasma, ya lo que se requiere es que más importante que los procesos radiativos, digamos. ¿Ya? Entonces, fíjense, en el equilibrio termodinámico local, realmente un plasma denso, por decirlo así, todas las regiones del plasma no están a la misma temperatura, por lo cual tiene que definirse lo que el equilibrio termodinámico local, ¿no? Ya, o sea, una región donde coexistan con la misma temperatura los componentes de un plasma, ¿no? Libres, átomos neutros e ionizados y moléculas neutras e ionizadas, ¿no? Ya, entonces es importante allí que los procesos colisionales sean más importantes que los procesos radiativos, de tal forma de garantizar ¿no? Ya, bueno, al hacer toda esa comparación
¿verdad? De estos procesos que están aquí, ¿ya? Al hacer usted el balance detallado, ¿ya? De los procesos colisionales, los procesos radiativos, y hacer todo el balance de esto, encuentra usted que es importante. Pues, ya, aquí está el balance, ¿verdad? Y que la densidad es, ya, ya sabemos que aquí, pues, mayor que este, ¿ya? Entonces, digamos, para una condición, digamos, esto, que se cumpla, una condición, digamos, de un plasma en equilibrio termodinámico local, es el criterio de obtener la densidad crítica, ¿no? Electrónica, ¿verdad? Se conoce como Reiter, ¿verdad? Bueno, dado por esto, NE mayor o igual que 1.68 raíz de T, ¿ya? Por la diferencia de los niveles de energía que están interviniendo, ¿no? ¿Ya? Al cubo, ¿ya? Bueno, esto está en metros al cubo, a la -3, y esto aquí, ¿ya? Para una descarga de arco o plasmas láser, ¿ya? Nosotros vamos a obtener una densidad entre 10 a la 16 y 10 a la 17 centímetros, ¿no? ¿Ya? De cómo evoluciona, ¿verdad? Un plasma, ¿verdad? Decía Andor Technology, ¿verdad? Un plasma antes, cambiando su forma, ¿no? Todo esto tiene que tenerse, todo esto tiene que cuidarse a la hora de usted tomar información, porque es posible que no esté tomando la misma información durante el tiempo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, digamos, lo real, lo que se ve aquí, ideal, y como plasma durante el tiempo, ¿no? Ya. Bueno, aquí esta gráfica la había mostrado en otra forma, donde aparecen las distintos emisores, ¿no? Ya. Y para la medición, por ejemplo, de la temperatura electrónica, un parámetro importante en los plasmas, ya usted puede utilizar pues, la intensidad, la relación de la intensidad relativa entre dos líneas de, por ejemplo, átomos excitados, ¿verdad? Átomos neutros excitados, ¿ya? Usted tiene la intensidad, que es como el área bajo la curva del pico que tiene, ¿verdad? Contiene los otros parámetros de los cuales estuve hablando en el análisis espectral atómico, lo que se calcula allá, ¿verdad? Por ejemplo, el coeficiente de probabilidad de Einstein, la degeneración, el peso estadístico, la longitud de onda que es medida, ¿verdad? Los niveles de energía, todo eso es importante, quiere decir que puedo obtener la temperatura electrónica del plasma. Esto es uno de los métodos que se emplea allá. También se emplea un gráfico de Boltzmann, ¿no? Donde usted grafica pues, el logaritmo de la longitud de onda de este factor que está aquí en contra de los niveles, el valor de la energía de los niveles superiores, ¿verdad? Y entonces hace un gráfico tipo Boltzmann, ¿verdad? Colocando pues en este es el logaritmo y en este es el valor de los niveles de energía y obtiene con los valores esos de las líneas que está midiendo, ¿verdad? Que ha medido, digamos, en cierto sector y por eso es que hay que tener corregida la intensidad y todo esto, ¿no? Y es que interviene la intensidad. Entonces, puntos y linealización de eso, ¿no? Por supuesto, pues ahí intervienen unos errores, una incertidumbre que usted tiene que reportar, ¿no? Ya. Para la medición de la densidad, pues un método consiste en utilizar dos líneas de un átomo neutro, por ejemplo, y un átomo ionizado de la misma especie, ¿no? Del mismo elemento, ¿verdad? Bien, allí conoce todos esos parámetros y entonces, por supuesto, pues usted puede hacer esta relación. Esta relación se conoce como la relación de Saja-Boltzmann, ¿no? Donde aparecen todos esos mismos, esos parámetros de cada uno de esos átomos, ¿no? Y entonces, pues, puede utilizar y conseguir la densidad electrónica conociendo, por supuesto, la temperatura electrónica. O lo contrario, conociendo, si usted conoce la densidad electrónica, puede obtener la temperatura electrónica, ¿no? Que es la temperatura de situación. Otro método para el estudio de la densidad electrónica, ¿ya? Es a través del, digamos, el ensanchamiento que sufre una línea que se conoce como TAR, ¿verdad? O el corrimiento de la línea. Por ejemplo, en este caso para átomos neutros, ¿ya? Fíjese que las líneas con respecto a una línea, digamos que sea teórica, por decirlo así, y
ideal que no esté corrida por ese efecto, ya el efecto está referido o está definido a través de la interacción de los campos eléctricos de partículas cargadas, ¿no? Ya, entonces ese efecto de ese campo, ¿verdad? Hace que las líneas se ensanchen con respecto a la natural, ¿verdad? Las líneas se ensanchen y se corran, ¿ya? Entonces, esa medida, ¿ya? De ese corrimiento y de ese ancho a la altura media de la línea se utiliza para conseguir también la densidad electrónica que existen una cantidad de parámetros, ¿verdad? Que están incorporados en estas ecuaciones, pues, por supuesto, para el momento para desarrollar estas ecuaciones, pero sí hay bases de datos, libros, sobre todo este libro de Green, muy importante para el análisis espectral de líneas, ¿verdad? Donde están todos estos parámetros reportados para muchos átomos. ¿Ah? Lo mismo para átomos una vez ionizados, ¿verdad? Se reduce pues, la expresión a una expresión como esta, donde son importantes el parámetro electrónico y el parámetro iónico, pues, digamos, no es tenido en cuenta, entonces se reduce esta expresión, ¿ya? Y también puede obtener la densidad electrónica. Lo mismo en en este libro y en la base de datos en Internet, aparece pues la información de los distintos parámetros que a usted le permiten estos. Bueno, creo que me pasé. Profesor, tenemos poco tiempo. Sí. Sí, bueno, aquí hay unas publicaciones, ya, pues, digamos. Entonces, bueno, para mí realmente fue un placer participar en este evento y nuevamente agradezco pues, a las autoridades de la universidad, a la escuela y bueno, a Roberto pues, que me invitó para hacer. Bueno, preguntas del auditorio. Muchas gracias, profesor. Muy interesante su charla. Tengo algunas preguntas por acá. Vamos a comenzar a leer la primera. En este campo de investigación es fuerte tanto en ciencia pura como aplicada. ¿Han logrado que la empresa privada invierta en equipo para sus proyectos? Es interesante que países de Centroamérica den este salto al servicio académico y la industria. Sí, sí, nosotros acá en la universidad, bueno, la Vicerrectoría de Investigaciones ha tenido la fortuna, digamos, de participar en lo que se conoce aquí está establecido en Colombia, ¿verdad? Lo que se conoce como las ruedas de negocio. Entonces, las universidades destinan un rubro para que los distintos grupos de investigación participen en las ruedas de negocio. Nuestro grupo ha participado en unas 5 ruedas de negocio. Entonces, allí van los diferentes gerentes o miembros o funcionarios de determinada entidad, ¿verdad? A exponer sus dificultades al grupo que considera que puede darle solución a los distintos problemas. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en una rueda de negocios donde una clínica, por ejemplo, una clínica oftalmológica, deseaba conocer más acerca de los láseres que estaba utilizando para las operaciones, ¿no? Ya, la corrección de defectos visuales. Entonces tuvimos que hacer una integración de estos y comprar algunos equipos para monitorear, por ejemplo, la potencia o la energía del láser justo en donde va a caer, o donde va a incidir el pulso láser, ¿no? Porque normalmente pues el equipo viene calibrado, por decirlo así de esta manera, viene calibrado pero para operar con los datos de operación de la fuente que está utilizando, pero no así de la radiación que le está cayendo, por ejemplo, rojo, ¿no? Ya. Claro, digamos, ese es uno de los casos, ¿no? Por ejemplo, ya. Ok, excelente. Tengo otra pregunta por acá. ¿Qué tanto mejorarían los modelos teóricos que usan hasta el momento si se incorporan los efectos relativistas y el spin? En física de altas energías trabajan básicamente con interacción de muchos cuerpos. Todo este trabajo de Feynman para calcular observables e interacciones han sido implementados en algunos modelos útiles en óptica. Bueno, en espectroscopía, ¿ya? Me refiero a la parte de espectroscopía. Por supuesto, los programas utilizan
programas de cálculo de parámetros atómicos, usted puede hacer inversión no relativista y inversión relativista. Así que entonces los resultados los puede analizar y los puede comparar y por supuesto hacer mejoras digamos en el conocimiento en cuanto a la parte digamos, de información espectral. Estos programas son muy poderosos, ¿verdad? Entonces tienen esas opciones de usted utilizarlo en la parte digamos con la parte relativista, ¿ya? Ok, excelente. Y una última pregunta, profesor, en relación a las aplicaciones que tiene esta técnica en la geología, por ejemplo, si nos puede contar un poco sobre su experiencia. Bueno, la experiencia que nosotros tenemos es que estamos trabajando fundamentalmente en sedimentos, ¿ya? Hemos estado trabajando en sedimentos sobre todo de las orillas de lagos, de lagunas, que son cuerpos de agua, ¿no? Estos cuerpos de agua, por supuesto, en estos cuerpos de agua han ocurrido algunos desastres, llamémosle así, lógicos, ¿no? Ha habido mortandad, por ejemplo, de peces, de aves y de algunos animales, digamos, silvestres, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hecho es que nosotros estamos interesados en estudiar, por ejemplo, los sedimentos cercanos a la orilla, donde toman, beben agua los animales para, digamos, analizar a ver qué está ocurriendo con el crecimiento de algunas algas que son venenosas o de alguna contaminación de algún tipo, de pronto algún vertedero que viene de alguna parte que no se sabe, entonces está arrojando algunos desechos antes que son peligrosos, que son tóxicos, y entonces nosotros pues justamente estamos desarrollando, ya desarrollamos uno cerca de una laguna, aquí cerca de Barranquilla, la laguna del Cisne, que se le conoce, puede buscarla en internet, ya, y también puede aparecer la publicación de lo que medio conseguimos allí. Y ahora estamos adelantando otro estudio con un estudiante de pregrado, pero bueno, dadas las limitaciones por toda esta situación de salud, ¿verdad? Hemos parado un poco el trabajo, pero es en otra laguna, ya en el departamento, aparte, como la laguna del Guájaro, es la laguna más grande del, del departamento, y entonces estamos nosotros adelantando ahí ese estudio, por ejemplo. Laguna, ¿verdad? Están aquí en azul, es la laguna del Guájaro, es una enorme laguna, y pues hay muchas poblaciones alrededor de la laguna, en la orilla, ¿verdad? Muchas poblaciones, y ha habido mucha mortandad de algunos animales. Entonces estamos interesados en estudiar estos experimentos con colaboración del cuerpo digamos, de profesores que en la parte de geología, ¿no? Ok, excelente, profesor. Y bueno, por último aquí mandan felicitaciones Jorge Reina y Mónica Reineri allá desde Argentina. Muy interesante su charla, la verdad agradecemos mucho su participación y sus aportes a esta importante área de investigación que esperamos tener pronto en desarrollo en nuestra institución y la primera en Centroamérica. Entonces, de nuevo le reitero nuestro agradecimiento y esperamos en un futuro pues tenerlo por acá o compartir más de sus experiencias en este sentido, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con espectroscopía y cálculo de estructura atómica. Bueno, muchas gracias al profesor Reina y a Mónica, pues que lograron ver la charla. Pasé un poco ligero allí por una hora esta charla. Las charlas son como para 3 horas realmente, pero bueno, pasé un poco rápido por allí, tocando por los temas de interés, y bueno, muy agradecido realmente a ellos y pues, a todo el público que pudo asistir, y que bueno, a la disposición, y cuando quieran pues alguna asesoría, con mucho gusto pues estoy dispuesto pues
a presentar las charlas y colaborarle en lo que realmente, en lo que pueda, ¿no? Muchas gracias, profesor. Y pues a nuestra audiencia, pues ya tendríamos la clausura del evento por parte del coordinador de la Unidad de Gestión de la Investigación, Manuel Rodríguez. Y le dejo las palabras a Manuel. Gracias, Roberto. Gracias al doctor Sarmiento también por la charla. Y pues que podemos aprovechar, ya que esta es la última charla de toda esta jornada, estos 2 días que hemos tenido muchos participantes, pues agradecerlos a todos los expositores en primer lugar, todos y cada uno de ellos, nos colaboraron con esta actividad que organizó la Unidad de Gestión de la Investigación de la Escuela de Física, la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esperamos que para todos los que han estado conectados y todos los demás que puedan ver esta charla a través del Facebook, que va a quedar grabada, pues sirva un poco para introducir a los que no conocían estos temas, a los que ya conocían algo de los temas, pues que les haya servido para nuevas ideas, nuevos temas que puedan participar y la idea, el objetivo siempre es de seguir fomentando investigación, crear redes de colaboración, diferentes proyectos entre los estudiantes, docentes de la escuela. Y pues ya que vimos que este tema de Big Data y computación, pues hemos tenido bastantes participantes, pues estén pendientes de las comunicaciones de la Escuela de Física en línea, de próximos eventos que vamos a estar organizando en estos temas y pues en otros que sean de interés de la escuela. Sin nada más que agregar, de nuevo, gracias a todos los que estuvieron conectados y hasta la próxima.